¿Qué tal, gente? Buenas noches. Efectivamente, como producción mencionaba, hoy toca hablar de un grande, del escritor favorito de Morrissey, un tipo ingenioso, mordaz, de una genialidad descomunal. El gran Oscar Wilde, que nació un 16 de octubre de 1854, y hoy día hablaremos sobre su libro, sobre su obra, La importancia de llamarse Ernesto. Este poeta genial, dramaturgo y novelista no, nunca me he reído con un texto tanto como con este. Lo he disfrutado. Ha sido una lectura exquisita. ¿Qué tal, Angustia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sinceramente, la primera vez que leí a White, me divertí bastante, la pasé bien con el libro, también, bueno, ya con la película que hablaremos más adelante, pero ¿para qué? Como empezaba en el exordio del libro, es un tipo de comedia para gente refinada, decía. Me gustó mucho esa descripción. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo la pasaron con el libro? ¿Cómo la pasó Angustia? Bueno, ¿qué tal, gente? Ante todo, como decía Wilde, ¿no? Si te gustó mi libro, es que tienes buen gusto. Y creo que sí, ¿no? Es una obra deliciosa, exquisita. Me he reído como un cerdo. Hace tiempo que no me reía así. Pero ay, wow, hay mucho por decir. Pero quisiera comenzar con una pregunta. ¿A ustedes qué les pareció el título? La importancia de llamarse Ernesto. ¿Es un título Por, a- bien por- puesto? ¿Se entiende la ironía o cómo? por acá creo que algunos le dan con palo. No, sí, lo que pasa es que bueno, para la obra está bien puesto el título, pero a simple vista uno checa, escucha el título, agarras el libro y me puedo llamar Claudio, Pablo, o sea, ¿quién ha sido Ernesto que ha sido tan importante? ¿Me entiendes? Pero no, después cuando uno lee la obra puede que tenga más sentido. Igual no sé, lo noto un poquito forzado, pero puede ser. Mano, ya, te voy a explicar, pues, ya, te voy a explicar. Te voy a desasnar. Ya, lo que sucede es que en la traducción se pierde el doble sentido, pues, porque la obra en realidad es to be earnest, que es severo, formal, y hace un juego de palabras con Ernesto, porque suenan igual, pues, pero la traducción objetiva sería esa, la importancia de ser formal, de ser severo, solo que hubo un malentendido al principio y se descubrió que Ernesto era mucho más vendible, no más popular, y que quedó ese nombre. Pero en inglés es la importancia de ser severo, de ser formal. Ahora, este Es por ello título, también que... Sí, dime. este título cae a pelo con lo que es la obra, pues, ¿no? Porque en esta obra hay de todo menos formalidad. Es un mundo súper frívolo, increíblemente frívolo. Esta gente vive en un castillo sobre las nubes. A esta gente no le importa eh, los derechos, la esclavitud, el medio ambiente, nada, nada, la pobreza, se suban en todo ello. Ellos solo quieren sacarle el jugo a la vida, solo quieren exprimir hasta el máximo su capacidad de goce, de placer. Y producto de esto, pues, salen estas sutiles observaciones, ¿no? Como las de la obra, como aquella de que uno debería casarse sin saber nada, ¿no? O sea, ya es un placer que ya ha deformado por completo tu capacidad de raciocinio. Ahora, esta sociedad es degenerada, es impensable hoy en día, creo que se vendría abajo, colapsaría. Lo que sucede es que la vemos bajo el ojo de Wilde, bajo esa mirada cínica y humorística de Wilde. Y Wilde actúa como un tapiz, porque esta sociedad, que estoy seguro que todos lo odiaríamos, se vuelve exquisita, se vuelve adorable, se vuelve cómica y hasta infantil debido a la genialidad de Wilde. Claro. Según la edición, tiene tres actos, o puede tener cuatro actos. Yo he leído la edición que tiene tres actos. A mí, por ejemplo, el primer acto me parece sumamente ingenioso. El segundo, maravilloso. Y el tercero ya es magistral ya. El cierre me parece espectacular.
todo el enredo, el embrollo. No sé que si tuvieras que elegir entre uno de esos actos. Es una comedia clásica, ¿eh? Es una comedia clásica porque tienes 3 actos y acaba con todos felices. Todos abrazados, todos casándose, matrimonio. O sea, está perfectamente establecida como una obra clásica. Y tú sabes que cuando la escribió, Wilde prácticamente fue forzado a ello por su editor, ya que antes de eso él había escrito poemas y había dado conferencias, pero no se había animado al teatro, pues. Y un escritor le puso en la mano así, pa, toma mil libras, debe ser en ese entonces, para que escriba. Y Wilde ya pues con ese dinero tuvo que escribir. Y se da esa extraña confluencia, ¿no? Porque el talento de Wilde, el talento poético, sí es entretenido, es sublime a veces, pero su talento para el teatro es la confluencia perfecta, o sea, es donde él mejor se expresa. Es uno de esos raros casos en que el escritor entiende para qué es bueno, y se pone al servicio de una causa. Es algo muy parecido con lo que sucede con Scorza, que Scorza escribía poemas, pero se encuentra pues, ¿no?, con esta causa social y él dice, no, yo tengo que hacer algo para pronunciarme a favor de los mineros, para que cese el abuso, y escribe una obra acorde a su tiempo. Lo mismo pasó con Wilde. Wilde se da cuenta que el teatro es lo que vende. Hermano, no había cine. O sea, la única forma de llegar a la masa, de hacerse conocido, era por el teatro. Por eso Borges dice que Wilde le da al siglo lo que el siglo requería. Y pues con tanta maestría lo hace que se vuelve el exponente de una época. Nos cuesta mucho imaginar el teatro inglés, el teatro de fines del siglo XIX, sin las obras de Wilde. Wilde encarna ese teatro. O sea, ¿Será por ello que entonces escribió solo una novela, El retrato de Dorian Gray, su única novela? Mira, hermano, y yo consultando ayer fuentes, yo sabía que había muerto joven ya, pero no tenía por aquí que había muerto a los 45 años. O sea, ya no estaba muy lejos, ¿ah? No estaba muy lejos. Y todo lo que había hecho, pues, ¿no? Todo lo que había hecho. Escribió teatro, mucho teatro y muy buen teatro. Poemas, ensayos, novela, conferencias, aforismos. O sea, el hombre pues abarcó todo, ¿no? En un periodo de tiempo breve, sucintamente breve. Su vida fue muy, muy intensa. Pero quiero escuchar a alguien que lo ha leído por primera vez. Alguien fresco así. Tal vez yo estoy malo, tal vez yo estoy muy, muy endiosado con Wilde, la admiración me nubla, no me deja pensar fríamente. Quiero escuchar a Fredo. Pero antes de eso, hay que ir, creo que es menester, hay que ir al asunto, pues, ¿no? Que es esta obra que hemos elegido, la importancia de llamarse Ernesto. Creo, me parece, no sé si ustedes son de la misma opinión, de que el personaje Algernon es el espejo de Wilde, esta personalidad, este genio mordaz, que sabe responder de manera demasiado ingeniosa. Creo que la peculiaridad de la inmodestia está muy resaltada en Wilde. Recuerdo una anécdota de Wilde cuando le presenta a su editor un libro y su editor le dice, me parece maravilloso, pero habría quizá que eliminar unas 4 o 5 páginas. Y Wilde le contesta, lo haría perfectamente, pero ¿quién soy yo para meterme con una obra de arte? O sea, es alguien que ya tiene conciencia sobre su genialidad. No sé qué opina ahí Fredo. Bueno, la gente debe saber en primer lugar que sí, es la primera vez que lo leo. Me metí escarbando por ahí y bueno, yo no trataré de ser sentencioso, pero sí un poco crítico. Creo que en la historia solo existen 5 genios, tal vez, del arte. Todos los demás me parecen de reparto, igual me parece de reparto. No creo que sea un protagonista ni un genio. Me sorprende cómo ha cambiado el tiempo, que ahora, yo soy un empedernido de ver humor negro.
Me encanta y me parece que retrata el humor negro de ahora, ¿no? Porque si uno leyera esta obra diría, wow, esto es humor negro, dirías. Porque hay algunos comentarios que pasan por comedia, pero que a la sociedad ahora le serían muy hirientes. Pero es la época de ese entonces y se trataba como tal. Ahora, una genialidad no me parece. Me parece que es un... hay autores, así, tal vez es porque se ha escrito mucho, tal vez es por el siglo, tal vez es porque le dio el clavo justo cuando había que darle, porque como la angustia vio esto del teatro, ¿no? Cuando nadie lo veía. Y eso hace la diferencia entre unos y otros. Pero creo que esa diferencia no nos debe nublar la idea o la crítica pura de lo que puede ser su literatura como tal, en todo el sentido de la palabra. A mí, sinceramente, un genio no me parece. Tampoco voy a decir que es un cómico o un irónico y nada más. Me parece un muy buen escritor. Me parece, por ejemplo, estuve leyendo un par de cuentos también ahí para poder adentrarme y a veces pareciera que todo fluye entre arcoíris y unicornios, ¿no? Donde todo es sacrificios de gente noble o de personajes nobles. Y bueno, eso como lector no me cautiva. Y sobre todo me sorprende porque su biografía no retrata mucho, tal vez sí su personalidad, pero no su biografía, lo que él ha sido, ¿no? Por ejemplo, en Dostoyevsky, todos sabemos de su biografía y vemos y leemos su obra y vemos lo puro y lo duro, ¿no? Lo real. Hablando de Dostoyevsky, ese sí me parece uno de los genios que ha dado la historia. Pero es cierto, hay un personaje en la obra de Ernesto muy irreverente, muy gracioso, muy suelto. Me causa mucha gracia que en momentos turbios te dé por comer y por tomar. Me hace recordar a algunos y a otros. Ese es mi comentario sobre White para iniciar el debate a puntillas. Pero, Eh, eh, ah, pero me parecería para aquellos que no hayan leído la obra La importancia de Marx Ernesto, quizá darle un pequeño bosquejo de lo que trata, Angustia. sí, hermano, pero antes de eso quisiera invitar a toda la gente que ha leído también esta obra con nosotros, que nos ha escrito durante la semana, a que se animen a comentar y a preguntarnos cosas o a expresar su opinión, que aquí le estaremos leyendo. Eh, bueno, en primer lugar quiero rebatir a Fredo, ¿ah? Porque, ¿qué es el genio? O sea, partiendo de ahí, ¿no? ¿Qué es para ti el genio? Eh, Tú puedes decirme, Dostoyevsky era un genio y Oscar Wilde no lo es, pero coge una obra de Dostoyevsky, Los Endemoniados, por ejemplo, y le sobran 100 páginas, pues. O sea, está muy mal narrado. O sea, la intensidad es 10, pero está muy mal narrado desde el punto de vista formal. En cambio, a esta comedia no le sobra nada, es perfecta, es redonda, es cortita, brevísima, va al punto, la puedes leer un sábado por la noche como una fiesta. Por eso Borges decía que es la única obra que tiene el sabor del champán. Yo de verdad sentía que me estaba tomando un champán. Eh, es divertida, es irreverente, es muy natural. Está expresada con una naturalidad sumamente verídica. O sea, tú no sientes nada forzado. Y mira, el argumento es totalmente descabellado. Son dos mujeres que eligen a dos hombres porque se llaman Ernesto. O sea, es descabellado totalmente. Al final se descubre que una es heredera de mucho dinero, al final todos acaban casados. O sea, está tirada de los cabellos, pero está narrada con tal naturalidad que tú lo crees. Mira, Ribeiro decía que si tú quieres contar algo realista, tiene que parecer ficción, tiene que parecer fantasía. Y si quieres contar algo fantasioso, tiene que parecer realista. Y esta obra es completamente fantasiosa, es impensable, pero tú la crees porque está contada con suma maestría. Para mí eso es el genio. Y ahora, esta obra ha tenido una influencia capital en la literatura. Capital, capital. ¿Por qué? Porque marca un punto clímax, ¿sabes? Antes de eso, el teatro se expresaba totalmente diferente. El teatro era otro. Con esta obra, el teatro se vuelve más formal, más sucinto, más breve, va directo al grano.
Y Oscar Wilde pues ejerce una influencia total en las generaciones venideras, ¿no? Él conoció a todo el mundo. Conoció a Víctor Hugo, a Verlaine, a Anatole France, a Maeterlinck. O sea, él estuvo en todas partes, convivió con todos. Y pues hasta ahora lo seguimos leyendo, ¿no? Hasta ahora lo seguimos leyendo y lo seguimos disfrutando. Eh, Catón, ¿tú alguna vez has leído tú sabes que en Grecia había este género, ¿no? La poesía cómica, la poesía bucólica. ¿Has leído a un cómico de Grecia, a un escritor cómico? No, puras tragedias, ¿no? Claro, porque ha envejecido muy mal. No encontramos comedia ahí ya. Igual, tú lees Quevedo también tenía poemas cómicos, pero han envejecido muy mal. En cambio, la comedia de White es súper fresca, es súper actual. Es una comedia que, te va a hacer revolcar de la risa. Como te digo, yo me he reído como un cerdo. Y creo Muchachos, que evadí mu- tu pregunta. pre- Evadí tu pre- pregunta. Tal vez tú puedes hacer el resumen. muchachos, hay una No, no, pregunta, pero hay una pregunta del público. Hay una pregunta del público de parte de Rafaela Carolina hacia Fredo. Parece que lo quieren poner en jaque. Fredo dice, pero aún no revelaste tu top 5 de genios. Bueno, claro, Fredo, claro, yo he podido leer a Wilde hoy día y me ha gustado mucho, pero para rebatir un poco lo que menciona Angustia, ¿no? Y trato de llevarlo un poco al campo. La técnica, tú puedes ser muy bueno, puedes tener eso, ¿no? La técnica, ¿me entiendes? La técnica, ser muy bueno en esto, en todos los indicadores de tu ámbito puedes ser el mejor, pero no creo que eso te haga genio. Una genialidad es algo que uno diga, wow. O sea, a ver, los hermanos Karamazov, eso a mí me parece una genialidad, ¿me entiendes? Es un libro que puede tener 5000 páginas. La Biblia es una genialidad, si quieres. O sea, que vengan aquí, te escriban en un latín vulgar y vengan y te digan, este es el libro, y que marque un hito. Ahora, un libro que marque un antes y un después, no creo que venga de una genialidad. Puede ser de un impulso, de la época, de cómo se reinterpreta. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Yo no creo que El Capital de Marx sea una genialidad, pero es un libro que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Yo no creo que Heidegger sea el filósofo del milenio, ¿no? Pero no hay duda de que se siguen peleando con él, y él es en el inicio del siglo XX. 5 genios, porque hay una pregunta, 5 genios. Shakespeare, Cervantes, Dostoyevsky, 3 allí, y te voy a nombrar 2 de la filosofía. Nietzsche, o filólogo, pero bueno, igual vamos a ponerla a Nietzsche. Y el último para mí, Kierkegaard. Kierkegaard es un genio. El que ha tenido la suerte de leer a Kierkegaard es un monstruo. Pero a mí me parecen genios. Obvio que esto siempre es muy subjetivo. Yo no creo que White sea un genio. Yo creo que es un gran escritor que maneja muy bien la comedia, la ironía, muy gracioso, pero no es que mañana me va a despertar ni me va a sumamente influir, ¿no? O sea, a ver, y esto no es despectivo, ¿ah? Porque siempre, yo lo digo desde el inicio, siempre se puede releer, pero ¿cuántas veces releerías a White, me entiendes? O sea, más que para tal vez reírte en una noche, con la diferencia de, por ejemplo, cuántas veces releerías a Sábato, por ejemplo, que a mí me parece uno de los mejores escritores de Sudamérica. Esa es lo que yo preguntaría a Catón, por ejemplo. sí, entiendo, pero para igual no alejarnos del tema central medular, que es la obra en sí. Angustia mencionaba que el argumento es que dos mujeres se enamoran y aman a una persona que se llama Ernesto. Pero yo diría que el argumento es otro, o al menos esa fue mi impresión. El argumento sería de este personaje, Jack, que cansado de sus obligaciones y de su buen comportamiento que le exigía la posición en que estaba, tenía que crear un hermano ficticio para obtener tiempo libre, para disfrutar de su libertad, a lo que Algernon, el otro personaje, le llama bumburismo.
el crear un hermano ficticio para poder tener otra personalidad en otro lado, lejano. Eso tendría cabida ahora, sería necesario dentro de todas nuestras obligaciones, un momento de libertad, de respiro. Ya. ¿Te das cuenta todas las licencias que se toma Wild? O sea, crea el bumburismo. Pues, ¿qué es el bumburismo, hermano? Hasta ahora no sé qué es el bumburismo. O sea, se toma tantas licencias, ejerce un dominio absoluto sobre su arte. Y creo que tu pregunta se puede contestar con la de Fredo, ¿ah? Porque claro, Fredo ha dicho 5 autores pues densísimos, ¿no? Terribles. Yo no le daría a un chico en depresión a estos autores, pues, ¿no? Tranquilo, ahí, tranquilo. Pero no puedes estar siempre ahí, pues, no puedes estar siempre ahí arriba, no puedes estar siempre todo denso, todo sufrido, todo doliente, todo filosófico, porque puede llegar a ser desesperante. La obra de Nietzsche, según Bolaño, es un laberinto. O sea, si tú vas a Nietzsche queriendo hallar respuestas, no las vas a hallar, al contrario, vas a salir más confundido. O sea, de ahí tú tienes que ir con cuidado, ¿ah? Y no puedes ser monotemático, pues, ¿no? Tu tema no puede ser siempre el sufrimiento humano, la conciencia humana, el devenir, tienes que variar, pues, ¿no? Y esta obra es la frivolidad que creo que el mundo necesitaba, ¿ah? Porque es una frivolidad que uno ya se llega a olvidar, como te dije antes, de que es indolente, porque te agrada, o sea, está muy bien escrita. Y es lo que tú dices, ¿no, Catón? Yo creo que, claro, hoy día no se podría dar, sería completamente insostenible. Pero si hubiera un genio de la talla de Wilde que te venda gato por liebre, quiero decir que transforme esta mediocridad, esta grisura en una obra de arte como esa. O sea, no hay nada de malo con el mundo frívolo. Era el siglo XIX, hermano. O sea, todavía faltaba mucho. Había muchas revoluciones por venir. Lo que está mal, y eso lo dice Wilde en muchas ocasiones, es que la gente sea tan aburrida, pues, ¿no? Que aburra al resto, que no haga las cosas bien, que se presente siempre de una manera tan gris, ¿no? Hay que darle color, hay que ser divertidos, hay que tomarse hasta la frivolidad en serio. Claro. Acá Julio Zapata pregunta, me gustaría saber la opinión de Catón. ¿Es para ti Oscar Wilde un genio? Para mí Oscar Wilde no es un genio. Para mí Oscar Wilde es de una genialidad descomunal. Vamos allá. No simplemente por su... Vea, déjame acabar. No simplemente, no solamente por su obra, sino que él mismo como persona es su obra misma. Él es un genio. Sus respuestas, la manera tan ingeniosa con la que habla, su mordacidad, a mí me parece eso sumamente descomunal. Y pues él era todo un dandy. Y yo me pregunto, ¿habremos tenido otro dandy como él? Valdelomar. Podría. El de Lomar. ¿Se habrá acercado? Baudelaire. Son todos de la misma escuela, pues. Lo que sucede es que Oscar Wilde entendió algo fundamental, que la influencia del escritor es muy limitada. Bueno, para mí, para ti, pucha, Dostoyevsky lo es todo, pues. Pero la influencia de Dostoyevsky se siente realmente en la sociedad, o sea, la sentimos, es como que se le puede dar de beber a Dostoyevsky a los jóvenes para que crezcan con Dostoyevsky. O sea, no, su centro de acción es muy limitado. En cambio, él se dio cuenta, si quiero influir en la sociedad, si quiero realizar un cambio verdadero, tengo que hablarles en su lenguaje. ¿Y qué hizo Wilde? Comedias, diálogos, aforismos. O sea, encontró la forma de influenciar de una manera que nunca se había visto en la literatura. Le dio al siglo lo que el siglo requería. Hermano, era tanto así que Oscar Wilde se vestía de una manera muy peculiar, tú sabes, ¿no? Con una flor en el ojal, con camisas verdes, porque quería acabar con la levita. Claro, él odiaba la levita, decía que es imposible cincelar, hacer una obra griega con la levita, la odiaba, la levita inglesa. Y se propuso modificar el atuendo inglés. Así que empezó a ir así, pues, ¿no? De una manera extravagante. O sea, él ya quería cambiar la sociedad. Y la respuesta que encontró fue esa, pues no había cine, no había televisión. La única forma
era el teatro. O sea, tal su capacidad de proyección que él ya se jugaba todo. Se jugaba en términos mayores. ¿Cómo cambiar la sociedad? ¿Cuál es el método más efectivo? Por eso yo creo que es un genio también, coincido contigo. Pero no sé por qué Fredo está en desacuerdo. A ver, Fredo, Tú dímelo. hablas de, tú hablas sobre cambiar con su obra a través del teatro, introducir temas que quizás nunca se han tocado y en su idioma. Yo pregunto a Fredo, ¿has podido percibir ello? ¿Estás de acuerdo en ese punto con Angustia? ¿Qué temas tú has Sí, percibido que introduce Wilde? vuelvo a referir, no creo que no haya hecho algo nuevo, que haya innovado, pero un innovador no me parece un genio. Un genio me parece algo que deja patidifuso, te estampa, ¿me entiendes?, contra el asiento. O sea, a mí Wilde no me parece un genio, me parece un creativo, un innovador, si quieres un rebelde con la sociedad de la época y bueno, y por lo que le tocó vivir también, de por sí como era. Igual estoy en desacuerdo con eso de que, bueno, él era un Dan y esto, porque a ver, al escritor a veces se lo come el personaje, al artista a veces se lo come el personaje, ¿no? Y también es que nosotros vivimos por la biografía que han escrito otros, entonces sabemos bien si fue así las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, ¿me entiendes? Entonces, de las biografías no me confío mucho, no me fío mucho, pero un genio en sí, como te digo, no me parece. Sí, me parece un innovador, un creativo, un tipo muy irónico, muy bueno. Mi genio está arriba, ¿me entiendes? Genio es el máximo rótulo que se le puede poner a alguien. Esos se sientan poquitos en la mesa, ¿no? Bueno, Exacto. Yo creo que para quizá demostrar a aquellos que no han tenido la oportunidad aún de leer esta obra tan maravillosa, sería bueno mostrar algunos fragmentos para que puedan ver el tamaño y la claridad y el ingenio con que Wes respondía y las contrarrespuestas. Porque acá hay un comentario que nos dice Rafaela Carolina, jugar es cosa seria, ¿no? En una parte de la obra dicen eso, y a mí me pareció que sí, efectivamente es cosa seria. Yo sé que ahí Fredo tiene sus notas, unos apuntes, o angustia quizá, para Ya, mostrar. yo tengo uno. Algernor. ¿Cómo se dice, Catón? ¿Algernon o Algernon? Como esté más cómodo, que fluya. Ya, Algernor. Él pregunta, ¿es que tan desmoralizador es el matrimonio? Y su sirviente Lane le responde, eh, yo creo que es muy agradable, señor, pero tengo desde poquísima experiencia. Hasta ahora no me he casado más que una sola vez. Claro, o sea, lógico, pues, ¿no? ¿Cómo hay gente que se precia de saber lo que es el matrimonio si ha estado casado una sola vez? No, imposible, ¿no? Mínimo cuántas veces, Catón. O igual, la simple propuesta de matrimonio también. Eso mismo lo decía, se lo decía la hermana de Algernon a Jack cuando le dice, cuando Jack le propone matrimonio y él le dice, se nota que usted no ha tenido práctica, hay que practicar todo. Claro. Ya, mientras Pero, ¿qué vuelve pasó? Fredo, a ver, te leo otra, tengo otra acá. Ya. La verdadera esencia del romanticismo es la incertidumbre. Si alguna vez me caso, haré todo lo posible por olvidarlo. Me parece, soberbio. Es casi una greguería, ¿no? Es ironía, más inteligencia, más chispa. No, es perfecto. ¿Tienes tú una idea, Tom? ¿Cómo? A ver, por ahí hay una pregunta interesante. El otro día escuchaba un podcast, un grupo de personas comentaba cuál es la dificultad con el humor, que en ciertas ocasiones, que en ciertas ocasiones nos encuentra, pero la mayor parte de las veces el humor es difícil compartir porque puede ofender. ¿Cuál fue su aproximación? Que la risa es placentera y casi todo lo placentero en la sociedad provoca culpa. Por esto ofende. ¿Qué piensan de esto? ¿Será la dificultad de compartir algo placentero? Eso
lo decía ¿Cuál es el este límite en filósofo. cuestión de la comedia, pues, ¿no? O sea, pero tienes que partir de una definición, ¿qué es la comedia? Y la comedia es esta capacidad de hacerte tambalear, ¿no? La comedia se alimenta de tus errores, de tus modismos, donde hay algo estático, la comedia lo destruye, lo derrumba, la comedia renueva. Si tú ves estos sketches de los políticos, estas imitaciones, te vas a dar cuenta que lo que da risa es cuando los comediantes imitan su lado grotesco, ¿no? O sea, siempre exageran algo grotesco. Esa es la comedia, pues la comedia siempre es burla, siempre es saña. ¿Pero con qué fin? Con el fin de hacerte ver que eso ya está caduco ya, que eso ya fue, que no puedes seguir comportándote así, que ya se ve patético, que repites lo mismo todos los días. O sea, la comedia se alimenta de la destrucción. Es la destrucción del hombre de ayer. ¿Para qué? Para formar a un nuevo hombre, para formar a una nueva mujer, ¿no? Para formar a una persona más completa, con buenos reflejos. Cuando uno se estanca, se vuelve blanco fácil de la comedia. En cambio, cuando uno está ágil ahí, despierto, como que ya no hay dónde cogerlo, no tienes dónde coger, dónde burlarte de él. Bueno, esa es mi opinión, Catón. ¿Tú qué piensas? Eh, Antes de definir, vamos a ver qué pasa con Freo. A ver, un momento. Ya lo perdimos, creo, Alfredo. Seguimos con la conversación nomás. Otra Sí, frasecita ya. por ahí. A ver, dame un toque. ¿Va? ¿Y sabías que incluso Wilde fue feminista? Dirigió un diario para mujeres. Dirigió un diario para mujeres y contrató a muchas novelistas de ese entonces que no tenían mucha notoriedad, ¿no? Porque la sociedad marginaba mucho a las mujeres. Y él las contrataba y les pagaba muy bien, además. O sea, es un tipo de mundo, pues, ¿no? Un hombre ya del siglo XXI. O sea, es un visionario realmente, un visionario. Pero no hay cierta oposición con algunos chascarrillos que se permiten en la obra. Ya, tú tenías uno, no te hagas ahora el cucufato, ¿ah? Tú tenías uno ahí ya. Lánzalo, lánzalo. Ah, la lanzo. ¿Normal? Lánzalo nomás. Cualquier Ya, acá cosa lo tengo. lo dice Wild, no lo dices tú. Lo dice Wild, no lo digo yo. Lo dice Wild. Ya, acá lo tengo, espera. Ajá. Ya, Wild Algernon dice: la única manera de tratar a una mujer es hacerle el amor, si es bonita, o hacérselo a otra, si es fea. Oh, esa es una tontería. Lo dice Wild, no lo digo yo. ¿Cómo diciendo esto tú me puedes decir que es feminista? O bueno, era feminista. Hermano, pero ¿cuál es la única manera de tratar a un hombre? Yo creo que es darle la razón nada más, ¿no? Porque los hombres somos por naturaleza tontos, ¿no? Por naturaleza estúpidos. O sea, no hay que tomárselo todo a pecho. El humor es eso, ¿no? En su época, estoy seguro que esa frase pasaba tranquilamente. Ahora se ve un poco machista, pero somos gente pensante, ¿no? Gente inteligente. No vamos a leerlo e indignarnos contra Wilde y decir, no, Wilde era un machista. Wilde vivió en el siglo XIX, pues partiendo de ahí, ¿no? De hecho, no le elogiamos todo. Somos críticos, lo leemos de una manera pensante, sabemos qué partes son broma y qué partes sí son en serio, pues, ¿no? Y partiendo de ahí, sabemos que esto es una broma, un chascarrillo. Cuando Gundelinda, hay otra que me fascina, que es cuando Gundelinda le dice, yo siempre estoy elegante, ¿no es verdad, Mr. Worthing? Y ya le responde, es usted absolutamente perfecta, perfecta, Miss Fairfax. Y Gundelinda le dice, oh, espero no serlo, no tendría entonces ocasión de mejorar y procuro mejorar en muchas cosas. Eso es lo que comentabas en el podcast pasado sobre la perfección. Ya, eso es totalmente visionario, pues se adelanta 200 años. O sea, tiene este contrapeso, ¿no? Si bien tiene algunos comentarios machistas como el anterior, no vamos a condenarlo por eso y tampoco vamos
a elogiarlo desmedidamente por esto, ¿no? Es un autor de polos opuestos, ¿no? Como todos, complejo. Nadie escapa a su época, pues, nadie. Y él no pudo escapar a unos prejuicios de su época. Pero creo que dentro de ese mundo reducido, porque era muy reducido, la sociedad victoriana era muy reducido, hizo mucho, como te digo. Escribió muchas obras, dirigió un periódico feminista, dio más de 200 conferencias por todo el país, ¿sabes? Recorría el país a caballo, que era la única forma en ese entonces, para dar sus conferencias sobre arte, sobre cultura, a gente vulgar, gente así del medio, gente pobre. Tú sabes que cuando él está en Estados Unidos dando conferencias, los que más lo amaban eran los mineros. Los mineros que eran incultos, no tenían educación, pero Wilde sabía cómo comunicarse con ellos. O sea, yo creo que el bien que hizo está muy por encima de todo lo que lo puedes acusar. ¡Fredo, hermano! ¿Qué Muchachos, pasó? volvió Fredo. Por acá un comentario de Rafaela Carolina. No se escape, señor. Nos tiene que responder muchas cosas. Uy, Fredo, uy. He venido preparado, ahora sí. Me jugué la Ouija, hablé con Guay, tuvimos una discusión fuerte. Y ahora sí, Sobre ¿eh? las patas. Ahora sí. No, ahora sí. Contra todos sus seguidores. Ahora sí. Acá te retan, ¿ah? ¿Qué tienes que decir, Fredo? ¿Por qué te fuiste? ¿Perdiste la batalla? ¿Reconociste que es un genio y te fuiste a leer sus cuentos un rato? Vuelvo y repito. A ver, esto va a sonar muy antipopular, tal vez, ya. No va a sonar bien, pero a veces choca cuando comentamos de escritores que tal vez los leímos muy jóvenes, pues, ¿no? Y nos marcaron. Y bajarlos del póster a esos genios, como le dicen algunos, cuesta, pues, ¿no? Ya cuando uno va llegando en años, uno ya no quiere decir que, ¿sabes qué? Lo sentí distinto, tal vez no era como yo pensaba, porque uno de chico lo ensalzó tanto, lo levantó tanto, que cuesta poder criticar al que tú al inicio dijiste, wow, este es el escritor, como me ha pasado a mí muchas veces también, realmente me ha pasado, me pasó a mí con García Márquez, por ejemplo, que cuando lo volví a leer ya con mayor edad también me impresionó. Yo creo eso que pasa con los que leen a White, realmente. Yo lo he leído ahora y digo, wow, no me parece que sea el genio del que todo el mundo habla, porque realmente cuando escucho comentarios de él es un genio para todo el mundo. Para mí no lo es, vuelvo y repito, la obra me parece muy buena, muy graciosa, seguramente en su momento fue muy revolucionaria por el tipo de comicidad, el corte de la obra, pero no sé, me he reído más leyendo Esperando a Godot, por ejemplo. Aunque tal vez no es un libro de risa, pero yo me he reído más, hay escenas que me dan gracia. Y es una obra de teatro, Beckett me parece distinta forma, tal vez lo que quieras, te lo tomo, pero más dramaturgo me parece Beckett, por ejemplo. Muchachos, estoy en vivo. Bueno, Hay un comentario de Rafaela Carolina que dice, perfecto, Sí. los caballeros vuelven al lugar del crimen. qué buen comentario de... ¿Quién es? Producción ahí nos dice que hay un comentario de... Rafaela Carolina, perfecto, Rafaela Carolina. los caballeros vuelven al lugar del crimen. Los caballeros vuelven al lugar del crimen. Creo que dos caballeros acá, porque uno tiene que ir para volver a leer sus apuntes. Entraste en No, desesperación. Se quedó sin no, argumentos, no, ¿no? no. Se quedó sin argumentos. Ahí. Pero Vuelvo y repito, no quiero herir susceptibilidades. Guay es un gran escritor, pero no voy a decir que está sobrevalorado, pero le han metido muchos puntitos, me parece, a mi forma de ver. Ah, sí. Le han metido muchos puntitos la gente. Sí. Hay mucha melancolía con Guay, me parece a mí. creo que hay que leer de nuevo a Abuela. Hay que leerlo de nuevo. Lo has leído mal, creo. Mano, Pero para no alargarnos más, y hay Ya que... apurado, así, ya se acercaba el viernes, ya salió de mala Lo he gana. leído hoy día recién, lo he leído hoy día.
y ya pero perdieron es las que apuestas, así. No, Fredo, así no es, ¿ah? no, el mundo ya no acepta, el mundo ya no acepta comentarios en contra. Ya. Eso me he dado cuenta, me he dado cuenta. Me lo dijo Nietzsche alguna vez, me lo dijo. Lo sigo, mi maestra. Bueno, para ya no alargarnos más y puesto que Fredo se quedó sin argumentos. Entonces, Ay, creo que ya es momento de proceder con la película Parásitos de Bong Joon-ho, que arrasó en los Oscars con todos los premios, se lo llevó todo. Ganó mejor guión, ganó mejor director, mejor película extranjera. Cuando ganó mejor película extranjera, Bong Joon-ho dijo, no, ya para qué más, me voy a sentar a relajar y disfrutar del show, pero no, también se llevó mejor director. Y ahí tuvo un guiño pues con Quentin Tarantino, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Disfrutaron la película? Parásitos. buena ¿Te gusta? buena película, me gustó, buena recomendación. Si bien está muy trillada esa historia, ¿no? De los ricos contra los pobres, la lucha de clases y todo el tema, siempre ya hay muy pocas historias originales que contar, entonces siempre es cómo la cuentas, qué vuelta le das para que vuelva a sonar interesante, ¿no? Y en la película le dan un enfoque, una forma de contarla distinta, muy buena a mi parecer. El título tiene mucho que ver, no como en Guay, ¿no? Porque un comentario, una confusión de Ernesto. Acá el título sí tiene que ver, muy bueno. Y nada, me pareció una excelente película, creo que de 1 a 5 estrellas le doy sus 3 estrellas bien ganadas. Ah, soy exigente este chico. No puedo creer sus comentarios. No puedo creer sus comentarios. ¿Qué tiene que decir al respecto, Angustia? Creo que fue una buena elección, ¿ah? Porque esta semana, para que la gente sepa, decidimos escoger una película que vaya acorde con el libro, ¿no? Y la película corrió a cargo de Catón. Y yo pensé que Catón nos iba a dar con una película victoriana, pues de época, ¿no? Pero sacó esta película, pues, ¿no? Y sí le encontré la relación, ¿sabes? Porque ambas sociedades, tanto la de Wild como la de Parásito, son sociedades deformadas, que han alcanzado ya un punto en que son insostenibles, pues, en que solo cabe refugiarse en en la comedia, para no llorar. Y yo creo que la película Parásito es muy cómica, tiene situaciones muy desbaratadas. O sea, yo cuando la veía, decía, pues, ¿no? Supuestamente la idea que me quieren vender es que esta gente es muy pobre, está en las últimas. Pero yo no los veo quejarse, no los veo llorar, no los veo en ningún momento lamentarse, no, al contrario. Parece una película de estafadores. eh, Está muy bien presentada, o sea, es lo mismo que Wilde, ¿no? Wilde te presenta su sociedad eh, puritana, deformada, te la presenta de una manera cómica, de una manera agradable, frívola. Igual, el director te presenta su sociedad llena de drásticamente separadas en redes sociales, te la presenta de una manera irreverente, ¿no? Pobres y ricos, todos. Pero ahora, esta familia de clase baja, que tú dices que podría estar en decadencia, pero no se rinden, pues. Salen a trabajar, adquieren distintos oficios, se las ingenian. Y yo digo, esta energía que gastan, y de manera tan ingeniosa para poder proveerse ellos mismos, si lo hubieran trasladado quizás para hacerlo de forma correcta, para adquirir un puesto respetable, no sé, si hubieran gastado esa energía para hacerlo correcto, estaríamos hablando de otra cosa, pero también es que no tuvieron las oportunidades necesarias como para poder desarrollarlas y complementarlas. Pero igual me parece una familia que a pesar de su pobreza y a pesar de lo mal que están, muestran este ingenio que a mí me parece increíble y además un esfuerzo, porque requiere un esfuerzo para realizar todo lo que realizaron. Aparte que también me parece increíble y sorprendente los 30 últimos minutos de la película, donde no te esperas ver totalmente eso, pues. Algo subterráneo, donde te muestran ya otro tipo de personas,
Pero para mí Es la sin sí, yo le razón, doy ya, ¿no? La sin razón. la O sea, sin ¿de dónde razón, la sacan sin razón. eso, pues, no? Una vuelta de tuerca totalmente absurda. Es algo increíble, es ya fantasioso. Pero claro, cuando el artista es bueno, cuando el director es bueno, el escritor es bueno, hasta lo descabellado es posible de tomarse en serio. Yo creo que a diferencia también de la obra de Wilde, en donde muestra una opulencia frívola, en la película no me parece tan frívola. Al contrario, ellos buscan ayudar a los demás, pero sí me parece que están tan imbuidos en su burbuja que no se percatan y de lo que pasa a su alrededor y me parece que pecan demasiado de ingenuos la familia. En ese punto creo que sí hay una diferencia. O no sé qué cree Fredo al respecto. Sí, claro, bueno, la protagonista, la ama, la dueña de la casa, como mismo dijeron, era muy simple, ¿no? Muy básica. En cambio, ¿sabes qué? Hay dos escenas que marcan muy bien la pauta, ¿no? De en qué momento separamos la clase. Cuando el señor King está manejando el carro y está volteando a cada momento para conversarle al dueño de la casa, en un momento de casi chocan y suelta un improperio. Cuando él le vuelve a hablar como si fuera de un tú a tú, él le dice, por favor, mira hacia adelante. Y ahí es donde le marca la pauta y le baja un cambio, por decirlo así, ¿no? Y después cuando están en esto de la fiesta, en la matiné, él le comienza a hablar del amor a su mujer, ¿no? Y qué bueno que la ame y todo. Y él le dice, te estoy pagando por esto, o sea, no te olvides que eso es un trabajo y que tú eres mi subordinado. Eso aparte a mí me chocaron esas dos escenas, las entrelacé porque dije, wow, aquí sigues viendo cómo, a pesar de lo simple y lo burdo que puede ser el de la alta sociedad, siempre igual te marca la pauta, ¿no? Y te hace referenciar. Y otra de las escenas que me gusta mucho es la de el típico olor de metro, ¿no? Y es ahí donde el hombre dice, bueno, ya está, ya, hasta ahí mi honorabilidad como hombre, ya. Me pagará, me dará una casa y todo, pero no voy a aguantar que me siga diciendo así, porque justo en la última parte, no voy a spoilear mucho, pero hacen así, el hombre dice, no, se acordó del olor de metro y fue con todo. Así que esa escena me parece muy, muy importante y te quiero lanzar un dato curioso. Todas las escenas, o la gran mayoría en realidad, sobre todo en el tema de escenografía y la arquitectura, por ejemplo, de la casa, el director admiraba mucho a Alfred Hitchcock, que me imagino que Catón solo lo debe conocer, no sé si he pronunciado bien el apellido, es el director de Psicosis y de otras películas, y toda la infraestructura está dedicada a eso, y es más, en uno de los libreros, en el librero donde se mueve, ¿no? Para poder entrar al búnker, uno de los libritos es de este director. Así que el director coreano estaba muy influenciado con ese tipo de pelis. Yo lo he visto por el tipo de embrollos y enlaces más influenciado a Quentin, ¿eh? Incluso cuando recibe el premio por mejor director, cuando lo recibe, le señala a Quentin que también estaba nominado junto a él, que aprecia lo mucho que bien habló Quentin de ¿cómo se llama? De este surcoreano Bong Joon-ho, porque Quentin habló en una revista y dijo, hay que ver a Bong Joon-ho, necesitamos verlo de inmediato. Entonces eso se lo agradece y le dice, ¿no? En inglés, la única palabra que le dice en inglés porque lo demás lo habla en coreano y su traductora luego se encarga de eso, le dice I love you, Quentin. Ahí ya se nota el feeling que hay entre ellos dos, ¿no? Pero Quentin tiene influencia de Hitchcock, pues. También. Y Hitchcock tiene influencia de Wilde. Ahí estamos, pues. Ahí estamos. O sea, de alguna manera Wilde sigue vigente, ¿ves? Y dice que no es un genio, Fredo. Está loco. ¿Qué tiene que decir eso, Fredo? Se va a parar su cámara ahorita, mejor no le pregunto. Va a googlear. Voy a decirlo por última vez. White es un gran escritor, pero genios hay pocos. Genios hay pocos, hermano. Y si elevamos a todos a la categoría de genios, le comenzamos a quitar brillo a la palabra. No hay que comenzar a quitarle brillo al lenguaje. Vamos a decir las cosas como son. El rótulo al que se lo merece. Al que se lo merece.
Si hubiera vivido hasta los 70 años, quién sabe, tal vez. El que se muere de esa enfermedad no puede ser un genio, no puede. Ahora, lo que me causa asombro es esa parte de la película que Fredo comentaba, cuando hablan sobre el olor del personaje y este ya no aguanta más. Y rompe y comienza a hacer todo el destrozo posible que ya lo vimos en la película. Y yo me pregunto cómo un hecho tan pequeño puede desembocar en todo esto, en esta explosión de su carácter. Que son sociedades que se sostienen apenas, se tambalean, están a punto de estallar. Tanto el mundo de Wild como el mundo surcoreano, uno alcanza a ver las grietas de ese mundo que está a punto de desmoronarse. El mundo de Wild parece cerrado, parece muy bien sostenido, pero ya estaba amenazado por la revolución industrial. Las mujeres reclamaban sus derechos con justa razón. Las colonias se estaban por derrumbar. La India ya se rebelaba. O sea, es un mundo que tambalea. Igual si bien es cierto, el sistema económico causa que los pobres no tengan muchas posibilidades, ya están a punto de rebelarse. Ese mundo tambalea por todos sitios, hace agua. Y basta, pues, ¿no? Un hecho desencadenante, la pólvora, la chispa. Y en este caso es, pues, el olor, ¿no? Que, en verdad, eso sí ofende, pues, no. Debe haber algo ahí, un mecanismo humano, ¿no? Porque un mecanismo humano arcaico. Porque, claro, te pueden molestar con que hables mal, con que, no sé, te vistas de manera inapropiada, pero que te molesten por tu olor, sí creo que duele, ¿no? Duele más. Muchachos, comentarios del público. Katy La Madrid indica buenísima. Julio Zapata comenta, muchachos, buena elección de imágenes. ¿Qué escena fue la que más disfrutaron cada uno de ustedes? ¿Qué escena disfrutaron? Bueno, en mi caso, la escena que más disfruté, se me escucha claro, ¿no? Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, la escena que más disfruté fue, bueno, no la disfruté, ¿no? Pero me pareció muy buena. Es la escena cuando se está inundando este subsótano, no sé cuál es el término exacto. Y la chica está en toda la letrina, en todo el baño, allí tratando de tapar, se está saliendo todos los residuos por el retrete. Lo único que hace es romper arribita, saca su cajetilla de cigarros y se prende un cigarro mientras todo se está inundando y las heces se están explotando por abajo. Ella se pone a fumar, eso demuestra, ¿no? O sea, a ver. Y esto va muy emparentado con la escena de cuando están tomando, cuando se quedan solos en la casa. Parece que a los pobres, y me incluyo todo porque somos pobres, a los pobres nos dieron ese distractor de los cigarros, el alcohol y una que otra cosita más para que obviemos todo lo que pasa alrededor, ¿no? Lamentablemente con esos vicios nos enganchan a veces. Yo disfruté mucho una pequeña parte de la película que me asombró demasiado, que es cuando los hermanos llegan a la casa porque el hermano invita a la hermana para que ésta se haga pasar por una profesora de arte, y antes de entrar a la casa le dice espera, y repasan toda la historia que habían hecho con una pequeña canción y luego tocan el timbre. Eso me parece genial porque demuestra cuán comprometidos están con todo lo que están haciendo. Y me sigue viniendo la pregunta a la mente, si esto lo hubieran llevado a otro lugar, si hubiera tenido su correlato por el lado de estudios, trabajo, etcétera, porque se ve que de alguna manera se esfuerzan para poder lograr algo. Esa escena a mí me marcó, por muy pequeña que sea. Es que ese es el dilema del siglo XXI, pues. Ya no es que la gente no tenga talento, no quiera esforzarse, que no tenga educación, porque la chica era una genio en el diseño. Igual se puede decir de todos los miembros actuando eran Claro. unos genios. El dilema del siglo XXI es ese, es el no poder acceder a las oportunidades que sean para unos pocos. O sea, ya cambió el sistema, ya. Ahora,
en cuanto a escenas, a mí me gusta mucho el subtexto. Pasa que yo leo mucho y cuando veo una película ya no quiero tanto guión, ya quiero más subtexto, quiero algo nuevo. Y me gustó mucho la escena en que la chica, la hermana, la hija menor, se las apaña para lograr que el pequeño niñato de los ricos trabaje, que se porte bien, trabaje disciplinadamente, ¿no? Que pinte sus cuadros. Porque nunca te muestran cómo lo logra. De repente sale él todo formalito, no haciéndole caso, sentado en sus piernas. O sea, me pregunto cómo lo logró, ¿no? Me queda la duda. ¿Cómo hizo para que el niño trabajara, para domarlo tan fácil, para domesticarlo? Exacto. Sí, cierto, cierto. No sé, ¿no? Ahí debe haber un entramado psicológico, un mecanismo psicológico, un Edipo, algo así, ¿no? Esa escena me dejó confundido, pero a la vez agradecido porque no me lo den todo tan servidito, ¿no? Un poco de subtexto ahí. Muchachos, pregunta del Por acá público. hay otra pregunta de Katy La Madrid. ¿Qué percepción u opinión merece el final de la película respecto al hijo, Ki-woo, en los últimos 15 minutos? Vale no acordarse. Ah, sí, también. Genial, me había olvidado esa parte. Porque al final yo lo veo como que elabora todo un plan para salvar a su padre, para poder sacarlo del lugar donde se había quedado. Pero al final te da como si fuera una posibilidad o como si en verdad lo hizo. Eso ya lo deja a interpretación. Subtexto, pues. Subtexto, claro. Eso Estoy de ya acuerdo, depende de ti. ¿Cómo? Estoy de acuerdo, Para mí el final es cerrado, no es abierto. Para mí el final, o sea, para mí el final es, él está en la idea de que va a hacer esto y lo otro, pero al final termina siempre en el subsótano, como una idea que va a ser. ¿Y por qué lo digo? Ya, voy a ser sincero. Escuchando una entrevista del director, él mencionaba que hicieron los cálculos en la película, ya post película, solo para diversión. ¿Cuántos años tenía que trabajar él para poder comprar una casa como esa? Y este va enlazado al mensaje de la película. 500 años. Eso quería decir que no iba a poder nunca comprar una casa así, porque ya la brecha entre los muy ricos y los muy pobres está demasiado lejana, demasiado. Es imposible. Así el tipo vaya y compre y haga la idea tipo Amazon, le va a ser muy complicado y sobre todo porque, como decía Angustia, las oportunidades le van limitando, ¿no? Mientras más va pasando el tiempo, las oportunidades se le limitan. Entonces, como que el final de la película te quería dar a entender de que la brecha era tan grande, y ya los muy ricos son muy ricos, y en la mitad de la película, no sé si viste esa escena, cuando pelean por el celular, a borrar el video, y terminan diciendo, ¿no? Como que, o sea, termina diciendo el director en la entrevista, es como que la guerra termina siendo entre los pobres contra los más pobres. O sea, ya la lucha no es rico contra pobre, sino es pobre contra los más pobres. En este punto, con las barbaridades que ha dicho Fredo sobre Oscar Wilde, lo exhorto a que deje el link para corroborar si es cierto esa entrevista. Oh, sí. Lo pongo ahí en YouTube. Lo vi justo antes y tenía ahí algunas curiosidades más. Por ejemplo, que esta historia en realidad le pasa al director. El director en realidad va a enseñar a una casa y a su enamorada ya estaba enseñando en esa casa y lo mete a él para que también enseñe en esta casa y de ahí le viene la idea. Así que, o sea, por lo menos el inicio ya tiene una fase de su biografía del director que es muy, muy buen apunte. Muchachos, Creo que producción en Angustia vivo. Creo que Angustia del clavo con su opinión. Me parece completamente acertada, completamente estoy de acuerdo. Pero eso ya lo decía Wilde. Eso ya lo decía Wilde hace 150 años. ¿Qué decía Wilde? Wilde decía, solo los ricos se enriquecen. O sea, ya en Wilde está todo, pues ya. O sea, no ya para genio, pues me parece ya una irreverencia, ¿no? Ya en Wilde, hermano. Bong Joon-ho está en Wilde. No, Wilde está en Bong Joon-ho. Pues no sé, ya la cosa es que Wilde está en todos nosotros. Punto. Yo me quedo con Wilde. Ya para qué realizar otro podcast. Yo me quedo con Wilde también.
Yo solo voy a decir que el señor Angustia alguna vez me llamó y me dijo, lea los chinos, en los chinos está todo. Cuando recién se iniciaba la vida en Occidente, yo ya habían escrito 5.000 años. Así me dijo. No quiero más ya de guay, voy a leer a los chinos. Voy a buscar en los chinos. Muchachos, producción en vivo. Pregunta de nuestra fiel seguidora Rafaela Carolina. Dice, pregunta seria, ¿no se les antoja una copa de vino con la música esta? ¿La que está sonando? Uy, ¿cuál está sonando la producción? Está sonando algo de jazz, algo de jazz. No, aprovecho esa observación, esa acotación, para contarles que vamos a tener un segundo programa después de este, si producción nos da el visto bueno, donde ya vamos a hablar más libremente, ¿no? Tal vez con una copa de vino, como dice ella. Yo ahí he puesto el un vinito con unos piqueditos, y ahí pues vamos a hablar ya más distendido, ¿no? Ya no tanto un debate literario, sino algo más para que la gente interactúe, ¿no? Así que se viene. Tú dirás producción, ¿dentro de cuánto? Ya pronto, ya pronto. El segundo segmento se viene pronto ya. Pero vayan helando los vinos, vayan alisando los piqueos, que ya se viene. El segundo segmento. Se viene el alargue. Ahí sí van a ver la de guay, ¿eh? Tengo miedo. Ahí sí ya un poco menos restrictivo. Sí, ya ahí se van a ver para que algunas. la gente le dé con palo a Alfredo. Ahí se van a ver. Un cargabotón por haber decidido esa sandez. Ahí algunos también van a empezar con algunas prácticas que tenía un poco extrañas Wild. A ver, leo un comentario por acá. Vete. Lo más curioso del caso de Parasite es que la gente a la que se critica, o los que viven en ese mundo de burbuja de riqueza, son los que más disfrutaron de la película. Triste ironía. Imagino que habla por los que pudieron acceder a ver la película. Sí, claro, excelente apreciación, y es verdad, ¿no? Porque al final termina siendo, las obras de arte siempre están reveladas primero para los que más alcance monetario tienen. Después ya pasan 10 años y viene para nosotros, enrezados, censurados. Por ahí Rafaela Carolina nos dice, hablando del segundo segmento, a lo mejor Fredo comparte sus secretos más íntimos después del acto de libación. Yo creo que en este podcast hay un antes y un después de haber hablado de Guayga. No sé, tengo miedo de salir mañana, la verdad. Voy a quedarme en mi casa leyendo un poco más a Guay para ver si me convence. Ya no se aceptan críticas, ¿no? Un mundo que ya no acepta críticas. Ya la gente no sabe qué discutir, la verdad, ya tengo miedo. Pero vuelvo a repetir, quiero que quede claro esto, porque después se tergiversan las cosas. Un gran escritor, un gran creativo, seguro de los mejores innovadores de la historia. Genio no es, y no lo va a hacer. Y no lo hace, o sea, tú acá dictaminas quién es genio y quién es no. Te lo digo ahorita, te lo sentencio. En la historia hay 5 genios. Uno puede ser muy subjetivo, tal vez. Yo admito que Kierkegaard puede ser muy subjetivo. Seguramente mucha gente dirá, no, Kierkegaard no es genio. Pero si Kierkegaard no lo es, mucho menos él lo es. Bueno, estoy completamente seguro de eso. Bueno, ya creo que es un poco ocioso ya estar contradiciéndonos, repitiéndonos. Catón, tú dirás, ¿qué falta? Bueno, falta que producción nos dé el visto bueno para quizá irnos a alargue. No sé qué cree producción. Producción creo que también se ha comprado su vinito. Muchachos, ¿Te parece un descanso? Un descanso y volvemos con el segundo bloque. un break y volvemos con el segundo bloque. Tengo que ir a destapar mi cerveza. Pero Catón, haz una despedida para la gente de YouTube, que se va a subir solo esta parte. La otra parte ya que entre nosotros, de los que nos acompañan, pues. ¿Cómo? O sea, hay que despedirnos de la gente que nos acompaña en este bloque, pues, ¿no? Ah, claro, porque para los que gusten, igual se pueden unir al segundo bloque, en donde vamos a hablar un poco más libres, un poco más expansivos, un tanto de Wild, un tanto de Parasite, un tanto de otros temas, que hay mucho que decir, porque la verdad es que
para mojar la palabra un poco también, porque estoy un poco sediento, se me ha secado la garganta mucho hablar. Está deshidratado. Estoy deshidratado, hermano. Ya no puedo, ya. Necesito un sorbito al menos, un sorbito. Para que Fredo ahí también cuente sus intimidades, como dicen algunos. Ya, Ahí, pues, tengo Pero, más de pero para los que no se puedan unir, igual, pues unas últimas palabras respecto a Wild, respecto a la película, Angustia, Fredo. ya, yo tomo la palabra primero. Bueno, gente, la conclusión es que cada uno saque su propia conclusión, pues. Nosotros estamos en desacuerdo, pero la conversación, el debate siempre enriquece. Y yo creo que no hay que temer manifestar si un autor no nos llenó o nos llenó por encima de nuestras expectativas, ¿no? Borges decía que entenderse es una miseria. Nosotros llevamos hablando años y nunca nos hemos entendido, ¿ah? Siempre hemos discrepado, nos hemos discutido acaloradamente incluso. Pero eso es lo hermoso, pues, ¿no? Es lo hermoso de conversar con base y fundamento, de tomarse el trabajo de leer y decir algo que uno realmente piensa, no algo que ha leído y ha meditado. Así que nada, gente, los dejo con Fredo. Sí, gente, como dice Angustia, ¿no? Es cierto, el debate enriquece y no hay nada más rico y nutritivo que la polémica. Así que siempre hay que tratar de decir lo que uno piensa, pero primero pensarlo, porque hay que pensar antes de hablar siempre. Entonces, léanlo, saquen sus propias conclusiones y nada, te digo a la gente que ya lo leyó, volver a releerlo ahora sí, sin pasiones, bajando al ídolo del póster y vamos a leerlo todo. Seguramente que vamos. Sí, gente, yo también los exhorto a que lean a Wild, sobre todo la importancia de llamarse Ernesto. No se van a arrepentir. Pueden, leanlo un sábado por la noche, no necesitan ir a una fiesta. Se van a divertir mejor que en un tono, mejor que en Casona. Leanlo, gente. Y Ese con eso nos Parasite. despedimos. Producción, y gracias. Ya muchachos, eso ha sido todo por hoy. Entonces nos estamos encontrando en el segundo segmento. ¿Cortaste, Julio? Julio.